Esta es la presentación del primer informe de laboratorio de termodinámica. En este caso vamos a revisar los conceptos de gas ideal. Aquí está. Introducción a los gases ideales. Tenemos que, como objetivo, entender la relación dada entre volumen, presión y temperatura en un gas monoatómico y en un gas diatómico. Entonces me gustaría comenzar con esta presentación pequeña. Disculpas. Aquí, donde vamos a determinar primero que es un gas monoatómico y que es un gas diatómico, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver en esta imagen, esto es un modelo de partículas esféricas que representan las moléculas del gas que se mueven libremente en el espacio. Entonces esto significa que se va a mover en R3 en cualquier dirección. Entonces aquí pues la presentación denota su número de grados de libertad, que es 3. Entonces aquí vamos a estimar la energía. Recordemos que en estos sistemas de gases ideales la energía potencial se desprecia dado la separación existente entre las moléculas. Entonces aquí solo vamos a evaluar la energía cinética de cada molécula como el número de grados de libertad medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto evaluado a una molécula en particular, ¿no? Entonces si lo implementamos a la energía del gas como tal, vamos a tener, bueno, principalmente la misma ecuación por el número de moléculas, perdón, y por la constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, pues aplicando conceptos ya más arraigados a lo que hemos visto en clase, aquí lo podemos ver. Ecuaciones como la general de los gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por R por T. ¿Sí? Siendo R la constante de gas ideal y T la temperatura. Aquí podemos ver que R es, bueno, 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Y aquí la aplicación directa que le vamos a dar a nuestros sistemas, vamos a utilizar generalmente esta ecuación de R raya, que es R, la constante sobre la masa molar, que pues como nuestros sistemas son muy grandes, como mencionaba bien la profesora en clase, vamos a tener que utilizar esta ecuación. Entonces aquí vamos a determinar la energía dada por este coeficiente, que pienso yo que es muy importante a la hora de determinar la energía para diferenciar muy bien que, bueno, para diferenciar el análisis de un gas monoatómico a un gas diatómico. Entonces, continuando, vamos a ver el concepto de gas diatómico. Aquí vemos que es un sistema de dos moléculas acopladas, es decir, se mueven en la misma dirección. Entonces, con esto podemos determinar que se mueven en tres ejes, es decir, en tres direcciones del espacio. Va a tener 3 grados de libertad también, pero adicional a ello va a tener unos ejes rotacionales, ¿no? Entonces vamos a agregar 2 grados de libertad porque vamos a tenérselo en cuenta la rotación en Y y en X. Vamos a tener un total de 5 grados de libertad, y aplicándolo a la ecuación ¿de qué? De energía, vamos a obtener esto. Aquí la diferencia con un gas monoatómico es que el coeficiente es mayor, es decir, la energía siempre va a ser más grande bajo las mismas condiciones a las que se le somete, es decir, bueno, con respecto a la temperatura, si tenemos un gas monoatómico y un gas diatómico sometidos a la misma temperatura, el gas diatómico va a generar más energía. Evidentemente aplicado al mismo gas, entonces va a tener la misma masa molar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver una comparación de los calores específicos. Podemos ver que, como estaba mencionando anteriormente, los calores específicos de cada uno de ellos por consiguiente va a ser mayor. Al haber mayor energía va a haber mayor calor específico. Y aquí vemos el producto entre los... Bueno, producto no. Bueno, vamos a conocer este valor, que va a ser... van a ser opuestos. Entonces, ¿qué quiero decir con respecto a ello?
que nuestro calor específico en un gas monoatómico va a ser menor. Sin embargo, cuando queremos analizar esta variable va a ser diferente. En este caso va a ser mayor y en este caso va a ser menor por la relación que existe entre los calores específicos. Bueno, ya pasando por esta teoría, vamos a movernos al simulador. En este caso vamos a utilizar el simulador PET y me gustaría aquí, para tener una mayor comodidad, tener a mano la guía para resolver las preguntas que esta tiene. Entonces, en un gas monoatómico, ¿qué sucede si aumenta la presión de un gas dejando constante su volumen? Entonces vamos aquí a comenzar manteniendo constante el volumen. Vamos a pasar a las leyes. Sí, está la práctica de las leyes. Entonces vamos a incrementar la presión. ¿Cómo vamos a incrementar la presión? Ingresando más gas al sistema. Entonces podemos ver que vamos a comenzar aquí con 3680 kilopascales sin modificar el volumen. Vamos a aumentar la presión y vamos a darnos cuenta de que existen más colisiones en las moléculas, lo que significa que hay una mayor energía. Siguiente caso. ¿Qué sucede si aumento la temperatura en un gas dejando constante su volumen? Aquí sigue constante el volumen, vamos a aumentar la temperatura. Vemos que al incrementar la temperatura, o bueno, al variar la temperatura, también varía la presión, ¿no? Esto dado por la relación matemática que hemos visto, anteriormente aquí. Que esto es proporcionado según la constante, son directamente proporcionales según da la constante de gas ideal, ¿no? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué sucede si disminuyo el volumen en un gas dejando su temperatura constante? Entonces aquí vamos a dejar la temperatura constante, vamos a disminuir el volumen un poquito, vemos que la presión aumentó. Entonces, ¿qué significa esto? Que el volumen es inversamente proporcional a la presión en este sistema. Listo, ¿qué sucede si modifico todas las variables del sistema? Entonces vamos a ver. Aquí bueno, vamos a ver aquí la relación que existe, que hemos mencionado anteriormente. Si dejo todo libre, entonces si aumento esto, si aumento la temperatura, vamos a ver que todas las relaciones se aplican. Es decir, que esto es una ecuación fundamental que se aplica para todo sistema, porque pues podemos ir modificando y vamos a tener las mismas reacciones que hemos tenido anteriormente. Para un gas diatómico pasa lo mismo, pero ¿cuál sería la diferencia? Vamos a ingresar otro gas aquí. ¿Qué pasa aquí? Podemos ver, bueno, gracias al simulador, que las moléculas que existen entre los dos gases, bueno, estos se mueven aleatoriamente porque son gases ideales, ¿no? Pero vemos que existen muchísimas más colisiones entre moléculas, que significa que va a generar más energía, por consiguiente más calor específico. Entonces esa sería la diferencia. Los principios básicos de gas ideal se aplican para ambos sistemas. La diferencia es esta: la energía en el sistema es mayor en un gas diatómico que en un gas monoatómico. Entonces, listo. Vamos a hacer rápidamente el análisis. Si aumento la temperatura, aumenta la presión. Aquí vemos que está aumentando, bueno, está en grados Celsius, 23 grados Celsius, comienza a aumentar y aumenta la presión. Está casi a una atmósfera. Bueno, en 100 atmósferas. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye, viendo que la relación se mantiene constante.